están? Bienvenidas y bienvenidos a el tercer capítulo de la segunda temporada de Cine Comadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. El día de hoy me acompañan Paloma López. ¡Holi! Y Jessica Loher. Hola, buenas tardes. Como podrán ver, este es su primer programa grabado. Nosotros ya tenemos más experiencia, tenemos dos. Este es el segundo. Este es el segundo. Y el día de hoy tenemos un tema que pues está muy interesante como para discutir, porque sí creo que tiene por ahí como muchas terminologías que son muy subjetivas, diría yo, y es el cine bélico. Entonces, ¿por qué no empezamos ya sin tanta intro el tema de hoy? Yo propuse que abordemos este tema porque dos de las películas nominadas o más, porque creo que también Golda podría considerarse cine bélico, ahorita lo vamos a discutir, pero dos de las películas más sonadas en los Oscars, que fueron La Zona de Interés y Oppenheimer, justamente son cine bélico desde mi opinión, pero ahorita pues vamos a ir discutiendo qué es lo que creemos que es cine bélico, porque creo que hay algunas diferencias entre nuestras perspectivas. Pero pues entonces, ¿ustedes qué perspectiva tienen o qué considerarían cine bélico? O sea, para mí cine bélico es cualquier película, cualquier película que aborde de forma directa algún tema relacionado con la guerra, o en alguna de sus ramificaciones, digámoslo así. Es una película que aborda, tal vez no de forma directa, pero sí en alguna como trama secundaria o terciaria, el tema de la guerra. Pero no sé ustedes. Es que justo platicábamos antes de comenzar este programa que, por ejemplo, yo sí considero La Zona de Interés cine bélico, pero, por ejemplo, Jess me decía que ella no piensa que es así. ¿Por qué, Jess? Creo yo que, como dice Adriana, el cine bélico debería enfocarse, o más que enfocarse, exponer explícitamente la guerra. Y en Zona de Interés, si ya la vieron, pues es hablar de un problema que sí estuvo relacionado con la guerra, pero en ningún momento se muestran armas. Sí hay presencia militar, pero realmente no hay como la presentación de fuerzas enemigas que se van a encontrar en un campo de batalla. Entonces yo considero que Zona de Interés podría ser o entrar en una de estas ramas que mencionaba Adriana, pero realmente no la consideraría cine bélico. Estoy tratando de recordar si yo vi armas, o sea, como armas per se en la película, porque sí siento que Zona de Interés, que es una de las películas nominadas que fue una de las películas nominadas para los Oscars, la siento como si fueran detrás de cámaras, ¿sabes? Un poquito eso, porque como que la guerra es el elefante, la elefanta. La elefanta en la habitación. La guerra es como el elefante blanco de la habitación, ¿no? Como que todo lo que está ocurriendo ocurre alrededor del tema de la guerra, pero los únicos como... ¿Cómo se diría? No son vestigios, como los únicos referencias que tenemos en toda la película son como conversaciones, no sé, de cómo van a hacer la nueva cámara para incinerar a las personas, o a los judíos que están como trabajando dentro de la casa, como estos comentarios, igual estos flashbacks o las tomas en las que sale ya después el museo de Auschwitz, pero... sí, no, o sea, no sé si se consideraría 100% cine bélico, no lo sé. O sea, para empezar, pues tenemos que decir que hay clasificaciones que ciertos teóricos hacen como de, cierto tipo de cine debe tener tales características, pero pues al fin son teorías, o sea, es teoría, ya sabes, tampoco hay nada definitivo, la mayoría de todas las películas son híbridas en realidad. Sí, claro. Y yo sí, o sea, desde mi perspectiva, yo sí considero que La Zona de Interés es cine bélico, porque es evidente su contexto. Y estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es cine histórico también, aunque tampoco habla de la biografía de alguien o de hechos verídicos, pero es evidente, ¿no? Es evidente que estamos en el contexto de los judíos y los alemanes y que es un contexto de guerra, o sea, no es cualquier momento en la historia o en la vida, ya sabes, o sea, es evidente que
que estas experiencias solo suceden en la guerra. Por ejemplo, si hablamos del niño de la pijama de rayas, no estamos viendo la guerra, pero estamos viendo a un prisionero de guerra y siguiendo su historia y a muchos prisioneros de guerra, ¿sabes? Entonces, yo sí siento que el momento y o sea, tal vez hasta en las propias películas como bélicas de que están en medio de la guerra, así en trincheras y todo, pues hay narrativas, pues, diferentes, ¿no? Más importantes, o una interacción, o como en 1917, ¿no? Que, o sea, sí, obviamente está en la guerra, pero no se trata de que hay que pasar al siguiente, o sea, él está tratando de llegar a su hermano, ¿no? A dar el mensaje. Entonces, yo no siento que necesitemos estar viendo las escenas de guerra para considerar que estamos viendo cine bélico, porque sabemos que está en ese contexto y que está hablando de la guerra, ¿ya sabes? Y que su mensaje, más allá de si se van a cambiar de casa o no, o sea, ya sabes, es hacer conciencia sobre los horrores de la guerra y cosas así. Entonces, yo sí lo considero. Creo que el reto es justo ese, como cuál es el punto en el que decimos, sí es cine bélico, y cuál es el punto en el que decimos, no, es otro género, y solo como que de casualidad menciona un poquito de... El límite no existe. Yo no creo que haya. No, pero sí es mi duda, porque por ejemplo, en El pianista, también, vamos, que la historia sí habla de la guerra, pero gira en torno a el pianista. Entonces es como, ¿se considera cine bélico? Diría yo que sí, pero también porque hay escenas más evidentes donde está esta guerra. Porque el personaje principal no solo es un pianista que toca piano, es un pianista que está es un pianista que está siendo afectado directamente por la guerra, y de eso se trata, ya sabes, o sea, la película. Entonces, sí, o sea, como dices, puede ser que sea indirectamente, que a través del contexto, a través de simplemente el panorama en el que está, pero aún así su mensaje final sigue siendo sobre la guerra. Entonces es cine bélico. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la de... Ahí sí no sabría, tengo dudas. Por ejemplo, hay dos que son como películas de amor, la de Las hojas de otoño y la de Guerra Fría. No. Las dos son como historias de amor. Y aunque nunca ves la guerra, y ni siquiera es como que, bueno, en Guerra Fría sí, porque él es un soldado y así. Pero, por ejemplo, en Hojas de Otoño, esa película la recomiendo mucho, véanla, está muy, muy buena. ¿Es de qué? Aki Kaurismäki. Ay, no me acuerdo. O sea, es reciente, ¿no? Sí, es reciente, es muy reciente. Sí es. O sea, ¿la viste? No, pero la quería ver, pero sí, o sea, no sabía que era sobre eso. Ni yo. O sea, porque la venden como una comedia. Es lo que te digo, es que ese es para mí el valor de esta película, más allá de ser un romance. Y de verdad que no ves la guerra, y solo se menciona como 2 o 3 veces el hecho de que están en la guerra, que sus países están en guerra. Y ellos ni siquiera están involucrados, o sea, cada uno tiene su propio trabajo y así. Y ves cómo tienen esta relación en la que se van conociendo y así. Pero es evidente, muy sutilmente te lo van poniendo en la historia, que sus vidas están permeadas por la guerra y por el estado de ánimo de, güey, estamos rodeados de muerte, estamos rodeados de eso y estamos tratando de hacer nuestra vida normal y de enamorarnos, y de cómo el romance entre ellos es como ese escape que tienen como para no pensar en la realidad horrible de su entorno. Y es como esos momentos en los que apagan la radio, que hay puras noticias de guerra, y solo piensan en lo enamorados que están, ya sabes. Entonces está muy chido, está muy chido porque es como el amor contra la guerra. Como el amor es la respuesta, ya sabes, como el refugio de ese tipo de eventos. Exacto. Entonces yo no sé si diría, es una película bélica, pero tiene tintes. Tiene tintes, y es lo que hace a la película ser lo que es, el entorno escondido que está alrededor de ellos, ya sabes. Entonces, pues no sé, pero la recomiendo mucho. Tiene sentido, o sea, sí diría que tiene estos tintes bélicos, no diría tal vez que es cine bélico, porque también creo que en la mera idea de qué es el cine bélico hay una idea muy
falocéntrica, muy falocéntrica de lo que es el cine bélico. Entonces, sí diría que tiene tintes, porque por ejemplo, y es un cambio muy fuerte de tema, pero pienso en Querido John, que es una película que protagonizó Amanda Seyfried con Channing Jones. No tengo idea, Channing Tatum. Y John pues justo Cena. estás con John Cena, parecido. Pero recuerdo que estas cartas justo se las manda a John, porque John está en la guerra, pero al final la narrativa de la película no tiene nada más que ver con la guerra. O sea, solo como es un que aspecto de la es vida solo de algo ella, circunstancial. ¿no? Exacto, y no es como en la película que tú que ya se me olvidó el nombre, pero Hojas de otoño. como en Hojas de Otoño, que en Hojas de Otoño sí está como permeando la guerra todo lo que pasa. Acá es como, está en la guerra, pero después vuelve y ya no está en la guerra. Que también eso es un subgénero igual, ¿no? O sea, como que sobre todo en Estados Unidos han creado durante años, yo creo que no sé si desde Vietnam, pero desde que hay guerras y está la presencia americana en otros países, sí empezaron a surgir películas de, ¿cómo se llama? El espíritu patriótico, las parejas que se separan, los padres que se van a luchar por el país y regresan. O sea, es como, sobre todo en Estados Unidos siento yo, como que hay una necesidad por, no sé si justificar estos actos de violencia contra otros países, pero sí hay como un subgénero ahí. Yo les tengo una pregunta, polémica tal vez. Mencionaban que estas películas que no involucran totalmente aspectos de la guerra como armas y demás, nos estamos concentrando, limitando un poco en la guerra pues conocida, terrenal, terrestre. La guerra histórica, ¿no? Ajá. Mi duda es, ¿ustedes qué opinan sobre estas películas tipo El Día de la Independencia? Fantasía épica, ¿no? No sé si es fantasía épica, pero como esta presencia del ejército norteamericano contra entes externos, donde también hay presencia militar, donde hay como esta fuerza por vamos a ganarle al otro. ¿Qué piensan? ¿Es cine bélico? Diría que sí, pero es un subgénero, o sea, que es como la mezcla entre un cine bélico con un cine de ciencia ficción. O sea, como que es el hijo. Okay. Es el hijo de ambos, porque también me viene a la mente Batalla Naval. Que Batalla Naval es todo sobre la Marina. La Marina. Y es la Marina luchando contra extraterrestres. Que están en el mar. La que sale Rihanna. Ya. No, pero la nada solo de ella. Sí, en la que sale Rihanna. Exacto. Entonces, yo diría que sí podría considerarse hasta cierto punto, pero por el mismo tema de que el enemigo, o sea, el otro con el que tienen que luchar, es algo que no existe o no se ha comprobado todavía. Creo que por eso también lo categorizan mucho más fácil como ciencia ficción. Porque igual la idea del cine bélico creo que sí se ha ido mucho más por esto de las guerras que sí son tangibles o que ocurrieron en algún momento. Por ejemplo, ahorita que decías que este tipo de género era muy falocéntrico, y sí, estamos de acuerdo que normalmente, pues no sé, a lo mejor hay una excepción, les gusta la acción, los personajes, no sé, pero la mayoría de audiencia que ve este tipo de películas pues son hombres y son las que normalmente disfrutan más. Pero, yéndonos por otro lado y otra pregunta polémica, por ejemplo, películas como, ¿dónde sale la chica que hizo Mary Poppins? Emily Blunt. Narco Sicario. O sea, en México hay como pues sí, este temor a mostrar explícitamente la guerra contra el narco, pero en Estados Unidos, volviendo como a la representación del héroe, hicieron estas películas donde ahora los enemigos o la guerra no es contra un país, sino sí es contra un país. Como contra individuos, digamos. Y por ejemplo aquí en Sicario, al menos en la primera, la segunda no la vi, Emily Blunt es esta persona que quiere cambiar el sistema, que piensa que va a cambiar todo, va a ganar la guerra contra estas personas que están atacando a Estados Unidos. ¿Ustedes consideran eso bélico? ¿O simplemente sí nos estamos limitando a que
ese es otro tipo de género y el cine bélico es específicamente de las guerras que ha habido en el Es mundo. que yo siento que si tratamos como de diseccionar cada cosa y cada característica que podría representar el cine bélico, por ejemplo, ¿hay armas o guerra de novias? Lo tiene en el título. Está claro. Entonces, y retomando lo que decía Adriana, como del cómo se... También en la ciencia ficción y en la fantasía hay guerras, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho con El Señor de los Anillos, que lo que hace El Señor de los Anillos es la guerra, ya sabes, contra los orcos. Pero, y digo, o sea, podría considerarse cine bélico. Y sí, o sea, realmente está difícil como dibujar los límites y decir esto sí es y esto no es y así. Pero yo personalmente cuando pienso en cine bélico, más que pensar en enfrentamientos con armas o cosas así, pienso en la historia de la humanidad y lo que la guerra es y ha sido y ya sabes. Y como yo veo, por ejemplo, tampoco quiero clasificar, pero en general creo que veo como 3 formas de cine bélico, yo así lo empecé a pensar. Por un lado están películas que te hacen reflexionar sobre la guerra y que justo buscan concientizar lo horrible que es la guerra y lo mal que está ahí y así. Y hay otras películas que glorifican la guerra y siento que tiene mucho que ver también con lo que tú decías de la mirada occidental y de ver la guerra como algo bueno, porque al fin y al cabo el mayor mercado de Estados Unidos es la guerra, ¿no? Claro. Y tener como estos héroes de guerra. Güey, Oppenheimer, no mames, o sea, estamos, ya sabes, lo pintan como una víctima del sistema cuando realmente se nos olvida que fue la persona que creó la peor bomba arma atómica de destrucción del mundo y es como glorificarlo y verlo como un mártir o algo así. Que siento, podemos entrar en conflicto porque yo siento que, aunque claro, le hicieron una película y dijeron, mira este ser que creó la bomba, pues sí nos muestra que lo padeció. O sea, que en algún punto de su vida dijo, Pues sí, eso es humano, ¿qué hice? ¿no? Ajá. Entonces, sí, claro, o sea, creo que se puede tener distintas interpretaciones. A mí personalmente con Oppenheimer lo que me sacó de onda fue que todo, de donde parte la película, más allá de su carrera, más allá de la creación de la bomba, todo gira alrededor de este juicio con el, ¿cómo se? Con Iron Man. Robert Downey Jr. Ajá. Y parece que la finalidad es decir, ay, pobrecito, le quitaron su autoridad o su tarjeta de seguridad y él merecía ser un líder porque él creó la bomba. Ya sabes, siento que esa era la finalidad de la película y es ahí donde dije, güey, no, es una persona que hizo cosas, pero no lo voy a ver como un héroe, pobrecito mártir, ojalá él hubiera sido presidente. No, ya sabes. Y siento que hay muchos ejemplos de este tipo de cine que genera esta idea, sobre todo en los hombres, de, güey, yo quiero ir a la guerra, de como si fuera entretenimiento. La guerra es lo máximo. O cuando estás peleando con un misógino y te dice, las mujeres no van a la guerra. Y yo, ¿por qué estás tan orgulloso? O Qué sea, bueno que sacaste ese tema. Porque la verdad, justo cuando estaba haciendo como mi trabajo mental para este programa, sí, lo primero que me saltó fue lo que ya dije. O sea, para mí, y creo que para todas, es muy obvio que el cine bélico está muy permeado por la visión masculina. Entonces yo dije, o sea, neta, las únicas referencias que me venían de películas bélicas eran cosas donde eran puros hombres, ¿no? Y el papel de las mujeres era básicamente la morra que se desnuda enfrente de no sé quién en Oppenheimer, o la enfermera, o la que estaba en el ejército, pero por alguna razón su narrativa solo fue, ay, me enamoré del protagonista. Exacto, y es la foto que ve el soldado. Para en motivar, Capitán sí. América. Sí. Pero justo como que quise hacer este trabajo, que no fue trabajo, pero como este análisis de, ok, dejando de fuera todas esas películas que son cine bélico de hombres y para hombres, ¿cuáles son estas otras formas de poder ver el cine bélico? Y lo pensé tanto para niños, o sea, el cine bélico enfocado en niños y el cine bélico enfocado en mujeres. En el caso de niños, la verdad es que no tengo tantas referencias, pero creo que la que me vino más fácil pues, fue Jojo Rabbit. El niño de la pijama de radio.
Tengo que confesar que nunca he visto completa El niño de la pijama de rayas porque no soy fan del cine bélico, soy menos fan del cine enfocado a la gran matanza nazi, porque me siento muy mal, entonces es como las películas de perritos, que no me gusta ver perritos que mueren. Es fuertísima. Entonces, es lo mismo aquí, no me gusta, o sea, personalmente me bajonea mucho ver esas películas, entonces sé toda la historia, sé qué pasa, la sé toda, pero yo jamás me senté para verla de corrido, o sea, porque no me da. Es difícil ver eso. Es difícil. Especialmente el final. Obviamente. Sí, no lo digas. No lo diré, pero... Pero igual creo que ya tenía mucho tiempo, ¿no? No, Pero, lo sabes. sí, o sea, sé toda la O película. sea, creo que es de esas películas que no te pueden dar sorpresas. O sea, la primera vez que ves El niño de la pijama de rayas, sí dices, ¿qué? Y no sé por qué, o sea, yo siento, no sé si es la experiencia de todos, que, por ejemplo, yo la vi muy chica, ya sabes, y fue ese momento, justo cuando estás aprendiendo sobre la guerra, y pues desde la educación viene todo esto de glorificar a los héroes de guerra, que, o sea, ya sabes, gente que... Mexicanos al grito. Ajá, es lo que le decía a mi hermano, ¿no? Como hablando de este tema, recordamos los nombres de toda la gente que mató miles de personas y que ganó guerras, pero no recordamos a nadie que haya detenido una guerra. Esos son los verdaderos héroes de guerra para mí, y la mejor intención que podrían tener abordar esos temas es promover que no haya guerra y la paz, y no glorificarla y así. ¿Pero qué estaba diciendo? Estábamos hablando de Jojo Rabbit. No, del niño de la pijama de rayas. Y me acuerdo porque cuando estaba leyendo todo esto en la escuela y aprendiéndomelo para mi examen, yo decía, ay, sí, hi Hitler. O sea, mamadas, porque eres un niño y estás diciendo de que hay un hombre poderoso. Güey, no, pero no lo pintaban como un héroe, lo pintaban como un dictador. Bueno, en mi escuela, en Yucatán es diferente. En Yucatán somos tas peligro. No es cierto. Ahí se pueden esconder en lugar de Argentina. Ahora se sabe. Gracias. Pero realmente esa etapa fue de los típicos maestros que solo te dejan cosas para leer y no te explican nada, ¿no? Entonces, y cuando empezaba y de que, ay, sí, la guerra y no sé qué, y como una niña muy fan del cine épico. Te ponen a leer Mi lucha. Güey, y esas cosas. Sí me lo dejaron leer. Y yo, no es que... En la secundaria. A mí creo que sí, pero no la universidad. Me dio flojera. Sí, pero ajá, o sea, yo era una niña, no sé, de 13, 14 años y dices, ay, sí, aprendiéndote los nombres y los héroes y no sé qué. Y luego vi La pijama de rayas y fue el momento en el que dije, güey, no, o sea, cambia el modo en el que ves estas cosas. Ya no lo ves como una película de que, ay, sí, la guerra, todos juntos, sino como lo horrible que es en el mundo real y que, pues, privilegiadamente crecí en un país, en una ciudad donde no hay estas cosas, y en un estado muy pacífico. Y fue como, wow, o sea, hay gente que vive esto. Y la verdad, yo así lloré semanas. Yo, malditos humanos, los odio. ¿Ya sabes? Entonces, pues, es importante abordar estas narrativas, yo creo. Sí, o sea, justo pensé en Jojo Rabbit porque es la película vista desde los ojos de un niño, ¿no? Y sí te muestra toda esta parte del fanatismo a Hitler. Era una broma. No, pero, o sea... Y paloma, sí. Es correcto. No, pero, o sea, te lo enseña, y te lo enseña de la manera más absurda, porque es la forma en la que un niño lo ve, ¿no? Y también bueno, a mí me gusta mucho porque también te muestra cómo Jojo, conforme más va logrando su sueño, que su sueño es formar parte del ejército y conocer a Hitler, se da cuenta, o sea, y ve como todo lo que pasa dentro de una guerra, y que la guerra no es solo como la idea de guerra, ¿no? Pum, 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 ganamos, llega, o sea, como que incluye muertes, incluye muchas cosas, incluye ver a su mamá colgada. Entonces, ves cómo va cambiando su forma de entender la guerra, y es algo que es muy diferente verlo desde los ojos del niño a los ojos de una persona adulta. Y también encontré otra película que no he visto, no sé si alguna de ustedes la haya visto, pero se llama El año que dejamos de jugar. Ay. Y que está basada en el libro de Judith Kerr,
que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa. Y básicamente es una película dirigida por Caroline Link hace como 4 o 5 años, en 2019, y muestra la propia experiencia de la autora cuando vivió, o sea, justamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando su padre aparece en una de las listas, o sea, en la lista como de las personas que tienen que ser aprendidas en esta Alemania en muchos cambios. Entonces también es como interesante hacer esta búsqueda de títulos que salgan y que no sean de los directores estadounidenses, porque también la visión y la nacionalidad de cada director le da una perspectiva totalmente diferente a las cosas, ¿no? O sea, es como en todas estas películas tipo Batalla Naval, lo que decías de la independencia, todas las películas... Sí me vinieron varias. Sí, o sea, tienen esta idea de Estados Unidos es el héroe. Los rusos son malos. Exacto. Entonces, también por eso es interesante de repente ver como películas de otros países para ver cómo cambia esto. Y la otra, y además de los niños, el otro como enfoque que le quise dar a esto del cine bélico fue justo en la parte de las mujeres. Porque no sé si ustedes leyeron un libro de hace como, igual, híjole, creo que es de cuando íbamos todavía en la facultad, hace como unos 5 años, 4 años. Lo dice como si fueran hace 20. Bueno, o sea, ayer. No, pero es un libro de Alexandra Alexievich que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y me suena el título. Y justo es un libro en donde Alexandra reúne todas estas historias que ella recogió de diferentes mujeres que participaron en la guerra o que fueron desplazadas por esa misma guerra. Y también es muy interesante porque hace en todo el libro una reflexión muy, muy padre sobre por qué después de la guerra a los hombres se les glorificó y a todas esas mujeres que también lucharon se les olvidó. O sea, ni siquiera es como que, ay, felicidades, Paloma, ganaste la guerra. No, o sea, literal es como, jamás se vuelve a mencionar. Entonces es un libro que también te abre mucho la perspectiva en ese sentido. Y pensando en qué otros ejemplos como de una visión más femenina, digámoslo así, en la parte bélica pude encontrar, recordé, y de hecho, bueno, suena chistoso. No me juzguen. Pero volviendo un poquito al tema de cine bélico y ciencia ficción. Ok. Alien. No. Me acordé de la película de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Muy buena. Porque está en Netflix, deberías verla solo para la experiencia. Pero es básicamente la misma historia de Orgullo y Prejuicio. Pero con zombies. Entonces, todas las mujeres, o sea, las protagonistas, ya no son esta damisela en peligro, esta dama delicada, ahora son, ¿cómo se llama? No son ninjas, son guerreras. Como guerreras, son guerreras entrenadas. Y de hecho es muy chistoso, pero sí, una de las partes de la película es que a las Bennett, o sea, a las 5 hermanas Bennett, les hacen burla porque ellas las mandaron a entrenar a China y no a Japón como a la mayoría de las niñas bien olvida el nombre del lugar donde vive, pero bueno, el punto es que entonces la historia, si bien sigue todavía esta idea de Mr. Darcy y Elizabeth Bennet, la adereza como con estas luchas, y entonces tiene muchos estos momentos en los que llegan zombies o hay que luchar y los hombres están como, no te preocupes, yo me encargo. Y las hermanas están como, ¿pero por qué? Pues si aquí traigo mis cuchillos escondidos abajo de la falda, ¿no? Entonces también es como un ejemplo muy chistoso de una especie de cine bélico, pero cine bélico fantasioso. Bueno, cada quien sus referencias. No, pero también me acordé, por ejemplo, de Como agua para chocolate. Esa no la recuerdo, la vi, pero no la recuerdo. 2000, yo no la he visto. ¿No? Bueno, yo sí también he visto la película, recuerdo más el libro, honestamente, pero al final la protagonista, que es Tita,
vive mucho en esta esfera privada, o sea, ella es literal una ama de casa y ama ser ama de casa, ama cocinar, ama todo esto, pero su hermana, una de sus hermanas, que es Gertrudis, a lo largo de la película muestra como que, ahí lo muestra de una forma más fantasiosa, ¿no? Pero básicamente muestra que no está conforme con algunas ideas o con algunas de las expectativas de lo que debería ser ella como mujer en su entorno, entonces decide escaparse. Y cuando regresa a ver a Tita después de mucho tiempo, resulta que esta chica se unió, o bueno, se enamoró de un guerrillero y entonces se volvió una villista, o sea, luchando como en las filas de Pancho Villa en plena revolución. Okay. Entonces también es como, esta es una historia totalmente de amor, pero que metió toda esta parte y este contexto de la revolución en el que vivieron estas personas. Y hay otra película que no sé si han visto, que esta sí es más cine bélico, pero esta se llama Llamadas a espiar, que es dirigida por Lydia Dean Pilcher en 2019. Y esta habla de todas estas mujeres que fueron reunidas, digámoslo así, en Gran Bretaña y que después fueron enviadas a diferentes lugares en Europa para ser espías. Entonces, esta en específico se centra en 3 y te enseña básicamente sus 3 muy diferentes finales en ese trabajo de ir a espiar durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es también como interesante ver esta otra forma de ver el cine bélico, porque pareciera que el cine bélico es solo como los hombres al frente, y entonces se olvida que también están todas estas mujeres, y también, bueno, hablar simplemente de guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, es también recordar que todos esos puestos en la esfera pública tradicional que dejaron los hombres fueron ocupados por estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas mujeres cuando todos los hombres que estaban de guerra regresan y quieren otra vez esos lugares, ¿no? Entonces también ahí es como interesante ver esta parte. No sé si a ustedes les venga alguna como otra película. No, a mí no película, pero sí pensé como de estos, hablando de la fantasía y la ciencia ficción, como la guerra que se ve en estos contextos. Y bueno, realmente no es fantasía, pero la serie de Vikingos, porque ahí está como la guerrera, o sea, la representante, la que, viste, las mujeres también pueden pelear, que es en Lagertha. ¿Alguno de ustedes vio Vikingos? No. Y la neta, por ejemplo, hasta en Game of Thrones, ¿no? Con Arya, que Arya pues quiere ser guerrera, ella no quiere ser la princesa, ajá. Entonces son estos personajes que como mujer dices, ay, sí, o sea, por fin veo a alguien con que me puedo identificar y no decir, quiero ser corazón valiente. Eowyn en El Señor de los Anillos también. Pero también pienso esta otra parte de que los vikingos no están en un mundo de fantasía, fueron reales, ¿no? O sea, y también... ¿no? ¿Todavía existe? Bueno, no sé. Pero hablando bueno, actuales. No, como cuando era con su civilización y todo, pues eran conquistadores, eran gente muy bélica y que sí lo vemos en la serie y estamos rooting por Ragnar y por Lagertha, pero pues realmente era gente muy violenta. Muy violenta, violaban gente, ya sabes. Entonces sí hay cosas que puedes llegar a admirar, como el hecho de que le daban la libertad a las mujeres de hacer lo que querían, ¿no? Las mujeres eran libres. De matar a la gente que quisiera. Pues claro. O sea, porque hay un momento en la serie como en que como la religión católica, las mujeres son súper sumisas y no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Su esposo decide si vives o mueres. Y en los vikingos es, no, o sea, si él le pegó, pues que ella le pegue, ya sabes, y que tengan esa libertad. Entonces hay ciertas cosas. Pero al fin y al cabo sigue siendo un ejemplo de la guerra en la historia del mundo y sigue siendo algo, pues, no padre, ya sabes. Entonces es ahí como que digo, amo a la guerra, pero también entiendo lo que representó y lo que representa la guerra en cualquier época de la vida. ¿Ustedes vieron la película de Hermanos? No sé. Con Tobey Maguire
y No, Jake Gyllenhaal. me suena. No. No. Es que ese también me parece una película que aborda la parte del conflicto bélico, pero lo aborda más como en la parte del después, porque básicamente es la historia de cómo el personaje Creo que de sí. Bueno, no he Tobey visto la Maguire. película, pero un clip, ¿no? Como lo que mencionabas globo? hace rato. No recuerdo muy bien, a lo mejor estoy confundiéndolo, pero está en una cena, y una cena familiar, y está el hermano que regresó de la guerra, traumado, ¿no? No conoce a su hija incluso, y su hermano, pues tomó su lugar en la familia, creo que en todos los sentidos, o sea, como que inició una relación con la esposa, Sí. y y hay una tensión obvia, y la única que se atreve como a enfrentar eso es la niña. Dice, yo no te conozco, a su padre, y él está teniendo una relación con mi mamá, o sea, como que también nos muestra este lado de las repercusiones, de que qué pasa cuando los héroes llegan a casa y su vida ya no es la misma, ¿no? Sí, en esa misma cena que comentas es cuando la niña está jugando con un globo y entonces cuando pasan sus dedos por el globo hace un sonido que suena como si fueran disparos a lo lejos. Entonces eso le trigger. ¿Cómo se dice? Posguerra. Síndrome le inicia, digamos así, le comienza Postrauma. su síndrome postraumático, porque le recuerda básicamente el momento en el que están en la guerra, y que creo que incluso la idea de este síndrome o este trauma posterior se aborda en muchísimos otros películas, series. Yo y mis referencias poperas, pero... Es que eso es eso, ¿no? Hay mucho, o sea, la guerra abarca mucho, ¿no? O sea, no solo el conflicto armado, sino todas las perspectivas, cómo afecta a mucha gente desde la novia que le están enviando cartas a su novio, el niño que creció con ideología nazi, ¿no? Y está muy padre también explorar... No soy nazi, se los juro. En el que Paloma escucha, está padre. Algo sutil. Y dentro de unos años, espera, ¿todo el video empezó a hacer eso? Espérate. No, es el inicio de una que dictadura, es interesante explorar la niñez desde la visión del nazismo. Porque como dices, siempre hablamos como del conflicto y sabemos qué representa y todo, pero nunca había sido explorado cómo un niño crece con esas ideas. Sí. Realmente con unos papás que te dicen, él es el líder y los judíos no son humanos, ya sabes. Además, ¿sabes qué? Que algo que le agradezco mucho a Jojo es que lo hace de una forma cómica. Entonces, hay otra película que no sé si vieron, esta es con Ben Stiller, que es igual sobre guerra, pero es una comedia. Creo que traigo aquí el póster. No es con Robert Downey Jr. Sí, en el que lo pintan de Tropic café. Thunder. Ya. Entonces, estas dos películas... Y es en Vietnam, ¿no? Es en Vietnam, exacto, Afganistán. No, Vietnam. No, Vietnam. No es cierto. En esa película se supone que están grabando están grabando como una escena de guerra, pero llegan a una guerra real. No me acuerdo. Entonces, pero esa es muy funable. No recuerdo toda, pero me refiero a la parte de... Robert. No recuerdo qué hacía. O sea, ni siquiera me acuerdo que estaba Robert Downey Jr. representa a una persona negra. Y lo pintaron. No me acuerdo de esa parte. Tiene años que la vi. Pero, o sea, ambas de forma cómica, como que te hacen ver todas esas cosas que sí se implementaban en la guerra. Y que son como, o sea, por ejemplo, en Jojo Rabbit, con el personaje de Rebel Wilson y sus 80,000 hijos. Y como ya cuando están en la guerra, porque ya llegaron a donde están sus oficinas, manda a uno de sus hijos con explosivos, como, ay, sí, ve a darle un abrazo. Y también como con esta idea de los hijos son desechables y los hijos sirven para la causa. Sí. Y se ve chistoso, pero es como, o sea... Es que yo esa era su forma de pensar. Ajá, es que, por ejemplo, mi hermano me dice que a él le incomodó muchísimo Jojo Rabbit, porque dice, ¿por qué tratan como un chiste? Algo que fue muy feo y que, o sea, hay mucha gente que sigue teniendo las
consecuencias de todo esto y hay nazis vivos en la actualidad y cosas así. Y yo lo que pienso es que, pues justo, estamos viendo por primera vez en el cine, tal vez, no sé si ya había otros ejemplos y no los conozco, cómo ve la vida un niño, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño sí, pues si todo es Hitler es lo mejor, puede que sea su amigo imaginario y que él vea todo muy cómico y muy así, porque él está bien, ¿no? Para él es un juego. Exacto. ¿Y dónde está el contraste? En la niña judía, ¿no? Y ella es la que le hace ver a él que todo con lo que creció está mal. Entonces, yo no siento que hagan un chiste de la situación, sino que es una forma, pues, a través de la mirada juguetona y así de un niño. De la mirada judía. No. De la sucia mirada judía. O sea, a través de la mirada del niño más ligera y más así, tener esta realización de, güey, el nazismo está mal, ya sabes. Entonces, desde esa perspectiva, a mí sí me gustó Jojo Rabbit, ya sabes, pero también es delicado como lo dijimos hace rato, es muy difícil este tema porque es muy feo, ya sabes. Y o sea, es delicado abordarlo con comicidad porque pues hay mucha gente para la que esto no es un chiste, ya sabes. Entonces, no sé, yo pienso mucho en películas muy fuertes que no sé si han visto, como por ejemplo la de Come and See, que es una película bielorrusa, que están, o sea, son estos momentos, ¿no? Desde la perspectiva de los judíos en los que los encuentran los nazis y pasan cosas. Y siento que pareciera que la mayor parte del cine aborda el tema con seriedad y con conciencia es el cine que viene de ahí, ya sabes, más que el cine occidental. Porque, como les digo, yo siento que en la mirada occidental todo se trata mucho de enaltecer a los héroes de guerra y estas cosas. Y en los países que sufrieron las consecuencias, pues es un tema que no van a abordar con esta, ya sabes, ligereza ni con nada, sino con pues el sufrimiento que causó y que sigue causando, ¿no? Entonces, otra película que El hijo de Saúl, no sé si la vieron. No. O sea, ese es yo digo, como dices, es muy difícil verlas y a lo mejor quisiéramos ver pues cosas que te alegren y no cosas que te den para abajo, pero sigue siendo importante que se cuente y que se haga para resaltar como, güey, esto está mal, ya sabes, dejemos de... Sí, para que no se vuelva a repetir. Exacto, ya sabes, entonces por eso siento que este tipo de películas son muy importantes y les recomiendo mucho verlas, y así. Hay otra película que en ese tono de oscuridad y así, que vi muy tarde, no sé si se llama así, como algo de las luciérnagas, es animada. La tumba de las luciérnagas, sí. Yo la vi muy tarde, no recuerdo ni por cuál era el contexto de la razón por la que la tenía que ver, pero cuando la vi dije, Dios, ¿qué es esto? Y también pues está creada desde pues las víctimas, si no mal recuerdo es sobre Vietnam, ¿sí es Vietnam? O Japón, pero es la guerra, debe ser Japón. Pero es Afganistán. ¿Sí es Afganistán? Ah, no, perdón. Es que hay una que es súper explícita de que la niña va saliendo a su kinder. Esta obra de estudio Ghibli es una crónica brutal del desastre bélico en Japón a través de la mirada de los dos hermanos que sufren la violencia, hambruna y la miseria de una situación insostenible durante la Segunda Guerra Mundial. Eso. Cuando yo la vi dije, es que los estadounidenses hubieran retratado esto totalmente distinto. Claro. Es lo que yo digo. ¿Por qué en Oppenheimer no vemos lo que hizo su bomba? Ya sabes, o sea, sí vemos cómo le afecta. Pero yo digo, la intención de Nolan en esta película en específico, y no soy hater, o sea, no estoy demeritando su trabajo, está muy buena la película, me gustó, pero no es concientizar ni nada, o sea, porque no le da el lugar a las víctimas, todo se trata sobre él, ¿sabes? Entonces, por eso yo tengo ahí mis conflictos personales, pero bueno, pero justo mencionando animación,
otra película que yo dije, no mames. y que aborda tal vez algo que no es tan cercano o tan conocido, porque pues sí, estudiamos las guerras mundiales y cosas así, en cambio, siento que los conflictos de Medio Oriente casi no se retratan ni nada así. Y las veces que las validan, o sea, los vemos sí como enemigos, como unos radicales. Como que los vemos muy lejanos, o sea, como Sniper, francotirador, la película, ¿no? Que sigue a este sniper que mató 27 personas y que le dieron una medalla por eso, y como héroe de guerra, y güey, ves en la película como mata a un niño, o sea, ¿sabes? Y yo digo, bueno, pero una película que recomiendo muchísimo, y la recomiendo y me dicen, ay, es animación, y yo, quítate esas ideas tontas de la cabeza. Vale mucho, mucho la pena, y es la historia de el mismo director. Bueno, es que no sé si decirlo. ¿Cómo se llama? Vals con Bashir. No. Dilo. O sea, tú ves esta historia de cómo un ex militar como que está tratando de hacer una remembranza, ¿cómo se dice cuando? Sus memorias sobre sus experiencias de guerra, y se da cuenta que no puede recordar un periodo específico que sabe que estaba en tal país y que estaba en la guerra y no lo podía recordar. Claro. Entonces va con los sobrevivientes de su pelotón, los va a visitar a diferentes partes y les dice que les cuente, o sea, cuéntame cómo fue tu experiencia de esta parte, este espacio temporal, y todo es animación, ¿no? Entonces se animan como, primero empieza con una pesadilla del protagonista, que es lo que le empieza a decir, como que estoy bloqueando algo, pero no sé qué, y cómo sus compañeros le cuentan sus historias de guerra, que también están muy cabronas, y cómo al final te das cuenta que esto es una historia real. O sea, tú lo ves pensando que es una ficción, y que al final no les voy a decir cómo, pero te das cuenta que es una historia real y que es la historia del director, y de todos estos, lo que estamos escuchando son grabaciones que él hacía cuando estaba haciendo este proceso de recordar, y se animó como la película a través de eso. Y en el último, y además ni siquiera es como un súper desenlace, o sea, tú ves la película y hay como 10 segundos del final que dices, no, o sea, el plot twist del año. ¿Sabes? En el que te das cuenta que es su historia personal y de lo que él hizo, y güey, está muy, muy buena. No se dejen llevar, es animación, pero está muy buena, véanla. Y es este tipo de cine que habla de los los sobrevivientes, ¿no? ¿O el trauma? Ajá. Los soldados que pues lograron, ¿no? Sobrevivir a la guerra. ¿Cómo dices que se llama? Vals. ¿Vals? Con okay. Bashir. Bashir es un dictador de Medio Oriente. O sea, es lo que les digo, yo ni siquiera conozco el contexto, ¿ya sabes? Pero está muy, muy buena. Se la recomiendo. Que creo que son de estas películas que mencionábamos hace rato, ¿no? Como la contraparte de donde enaltecen a la figura tanto de la milicia, de la marina, contra estas películas donde vemos el lado humano de estos supuestos héroes. Y yo en este momento no recuerdo una película, pero sí vi un video en YouTube muy interesante, es un mini documental de The New York Times, creo, donde entrevistan a chicos que fueron a Vietnam o Afganistán, y son como material de archivo de ellos a los 18, cuando estaban súper emocionados con ir a la guerra, defender a su país, poner en alto el nombre de su familia incluso, y luego los entrevistan 20, 30 años después, siendo señores, con alcoholismo, con todas estas enfermedades enfermedades mentales que les surgieron a partir de su experiencia en la guerra, y dicen, la guerra no vale la pena. O sea, a mí me vendieron una idea, vi estas cosas, hice estas cosas, y regresé, y a lo mejor ya no encontré a mi papá porque murió durante yo estaba en ese lugar, y yo regresé siendo distinto. Entonces, son de estas historias que creo que valen la pena que también
pues se consideran como cine bélico, porque seguramente Hermanos, la que mencionó Adriana, a lo mejor no sé si se considera cine bélico o un drama. Creo que se cataloga más como drama. Y ese es el problema, es como los sentimientos de quienes utilizamos en su momento para nuestro bienestar no importan. O sea, fuiste a la guerra y fuiste este héroe, bye. No nos importa si regresaste siendo o sintiéndote un monstruo, porque la mayoría sí se sienten como que pues maté niños. Aunque igual siento que sí he visto en ciertas películas como al fin y al cabo pues son humanos y son personas distintas, ¿no? Y como la gente que disfruta la guerra y que quiere volver a ir para volver a matar porque le gusta matar gente, y la guerra y las personas que no soportan lo que hicieron, ya sabes, y que eso pues obviamente pues juega mucho con su cabeza y es que también creo que, o sea, en la última década, en las últimas 2 décadas, sobre todo desde que empezó toda la parte Afganistán, Estados Unidos y la parte de el atentado en Estados Unidos. Sí, 2000. O sea, de los 2000 para acá. Nuestro vecino del norte ha traído un discurso muy enfocado como en enseñarte cuáles son esos grandes como beneficios que vas a tener para unirte a la parte militar o a la naval o esta parte. O sea, y según recuerdo, o sea, a quien entra o a quien se une al militar, ¿no? ¿Cómo se dice? La milicia. Quien se une al ejército en Estados Unidos tiene garantizada una casa, tiene garantizado una paga para él, para su esposa, seguro, sí. Tiene como muchas facilidades, digamos así. Incluso, y eso me tocó verlo a mí, sobre todo cuando me fui a estudiar de intercambio allá, y vi como en la misma universidad había como este módulo en el que te invitaban a unirte al ejército, porque si te unes al ejército, entonces ellos te pagan la universidad. Y que volvemos al tema de que en Estados Unidos estudiar la universidad es carísimo. Sí. O sea, es muy común para los jóvenes allá terminar la carrera y decir, ay, debo como $100,000, y tú, ay, yo también, ay, no, yo debo 200, ¿no? Y es como, o sea, están acostumbrados a vivir con deuda. Entonces, creo que también por eso el cine les ha ayudado muchísimo. O sea, esta parte de decir, güey, tú vas a ser como ellos, o sea, vas a ser un héroe, vas a salvar al mundo, ¿no? Básicamente. Es lo que yo digo, o sea, sí, el cine, pues, no es la realidad, pero todos vemos películas y series. Entonces, obviamente, si estás repitiendo y repitiendo un mensaje o una perspectiva, pues estás moldeando la forma en la que la gente va a ver eso, ¿no? Y yo lo siento, pero sí veo, no sé, es complicado, la guerra es muy complicada y tampoco puedo decir Estados Unidos, el enemigo de todos, porque pues tienen bemoles todo, ¿no? Pero sí he visto mucho esta mirada occidental de lo que ya mencioné, como de no, de enaltecer las tropas, enaltecer la milicia, enaltecer las grandes hazañas de estas personas. Y por ejemplo, ahorita va a salir una película que se llama One Life, que va a estar protagonizada por Anthony Hopkins. Yo conocía la historia, una vez la vi en Facebook, me salió. Y ahorita se va a hacer la película y es donde digo, Jay, o sea, vamos a darle luz a estas historias que para mí son más importantes. Y ya no vamos a hacer la historia del general que hizo tal guerra y, ya sabes. De Napoleón. Ajá, exacto. ¿Y de qué va One Life? Va de este señor que salvaba niños judíos. O sea, era un alemán. Ah, claro, ya sé cuál es, sí. Y que hay un momento en el que lo sientan en un teatro y le preguntan como, ¿y qué crees que haya pasado con esos niños que salvaste? Y todos eran los niños, ¿sabes? O sea, todo estaba lleno de los niños. Pero no hay ya una película de eso. No es sé. Que es algo real, ¿no? Suena... Sí, es la yo real. recuerdo algo así.
Sí, es que es real, ya sabes. O sea, ya sé que es real, pero recuerdo un Una producto película. audiovisual. Sí. Tal Algo vez, así, tal vez un ya hay un momento. corto o algo, no Ajá. recuerdo. Pero sí, y ya ahorita se está haciendo la película. Y por ejemplo, yo sí tuve, les digo, mis momentos como de investigar la guerra y cosas así. Pero no. Ay, déjame hablar, por favor. No estamos diciendo Amigos, nada. ella no es parte de los nazis. Y si lo es, No, nosotros nos Pero deslindamos por en ejemplo, este para momento. mí, o sea, yo digo, héroe de guerra no es ni Churchill, ni Hitler, ni nadie. Héroe de guerra es, no sé qué, está muy difícil su nombre, perdón, es un nombre ruso, Ok. que 2 veces, creo que uno fue un Este es ruso. ruso. Uno fue ruso y el otro no me acuerdo si fue alemán. Ajá. 2 personas que, por si no sabían, detuvieron la Tercera Guerra Mundial en la vida real. O sea, no. O sea, uno de ellos fue un güey que era el encargado de apretar un botón que en la Guerra Fría, que era que si Estados Unidos atacaba, Rusia atacaba, ¿no? Ujú. Con armas nucleares a destruir todo Estados Unidos y destruir. Entonces, los radares de Rusia detectaron algo. Y no, o sea, era algo que no, ya saben, como no tenían tal vez todavía la tecnología, entonces no sabían, o sea, como que ellos Sabían que eran algo, pero no sabían qué. sabían que era algo y era como, no, si dudamos ahorita y son ojivas nucleares, o sea, vamos a estar muertos en un minuto. Entonces dieron la orden de que salgan las ojivas hacia Estados Unidos. Y dio la orden, o sea, esto iba a pasar, y solo porque el soldado, ¿cómo se llama? Ni siquiera un general o nadie. ¿Un cadete? Un ¿Un cadete. cabo? No sé los... Tuvo conciencia y dijo, no voy a destruir más el mundo. Y dijo, no lo voy a hacer. Y solo por eso no destruyeron todo Estados Unidos con bombas nucleares, porque luego descubrieron que no eran ojivas nucleares, era otra cosa. ¿Ya sabes? Sí, como Un alguna delfín, señal. Un delfín Ajá. nadando ahí. O sea, ajá, y es lo que digo, güey, ese es un héroe de guerra. O sea, una persona con conciencia dijo, no voy a destruir Sí, un no voy a país. reaccionar. Ajá. ¿Y no tuvo consecuencias por no apretar ese botón? No, porque fue incorrecto. O sea, como La orden fue incorrecta. La orden fue incorrecta y obviamente hubieran generado algo horrible de que él siguiera su orden. O sea, porque lo primero que me vino a la mente fue, si no siguió Yo la orden, Ajá. o sea, pues lo llevan como a este tribunal, ¿no? Así de no Es siguió la realmente- orden. No, y y es que- alguien más presionó el botón. O Y sea, realmente esta historia no se supo hasta hace poco. O sea, como que fue X, así de Algo que... casual. Ajá, algo casual de la vida, hasta que cuando él tenía como 70 años, hace como 10 años, le decidieron reconocer que, bueno, hiciste algo bueno por la paz, un premio así todo X, ajá, y entonces ya se supo la historia, ¿no? Y luego digo, hay gente ganando el Nobel de la Paz que luego tienen como la señora esta religiosa que se descubrió que era una maldita desgraciada. La que dice Otra vez, uy. una religiosa que ay, a ver, voy a buscar. O sea, luego la gente María de Calcuta Esa no es. O sea, es una monja. No, esa es la Madre Teresa de Calcuta. Entonces ella ganó el Nobel de la Paz Y es una maldita. y es una maldita desgraciada. ¿Por? ¿La Madre Teresa de Calcuta? Sí, y hasta ahorita se tiene esta idea en general de que Seguro sí. ay, ni que fueras la madre de Teresa Ajá. de Calcuta porque según era un ser Pero ¿qué bondadoso. hizo? Antes de grabarlo. Ah, ya estamos grabando. Es una. O sea, pero antes de... ¿Sí estás segura que es esa? Es ella. ¿No es otra Calcuta? No, ¿Y es por qué ella. no buscas? No lo busqué. Mira, ya te quemaste con que eres nazi. O sea, para Cállate. no quemarte también de que odias a las monjas, ¿no? No, es ella, yo lo sé. Se me hace que sí, yo también vi algo oscuro de ella, pero no me sorprende. Religiosa. 5 cosas que no sabía. Cine Comadres presenta. Velo, sí es ella, ¿viste? Puse Madre Teresa de Calcuta. Ah, bueno, entonces mala. sí, dilo. Es ella. Ok. O sea, que tiene todas estas condecoraciones como la persona Sí, bondadosa. era como una Y que Gandhi. en la vida real todo era un negocio para ella y ella se beneficiaba de la pobreza, agarraba miles de donaciones y en los centros que según ella creó como para cuidar de la gente, vivían en condiciones horribles, peor que en una cárcel y se morían y así, ya sabes. Y yo digo, güey,
tenemos esta idea general de la Madre Teresa de Calcuta o de no sé qué, y no conocemos los nombres de las personas que de verdad han hecho cosas muy buenas por este mundo, ¿sabes? Y sobre todo en este contexto de la guerra. Y yo digo, güey, nos hacen aprendernos en la escuela todos los nombres de los generales nazis y los generales británicos. Güey, ¿para qué? Ya sabes. A mí no me hicieron aprenderme los nombres de los generales nazis. A mí sí. Muy sospechoso. O sea, Solo todos. ubicó a Hitler, a Goebbels. Es que sí, así eran los exámenes. ¿Quién ganó esta guerra? No sé ¿Quién qué. fue el líder, Bueno. el mejor líder del mundo? Vaya que la educación es muy diferente en la zona metropolitana y en Yucatán. No, bueno, allí sí nos, o sea, ¿A no ti qué te solo, enseñaron de Hitler? también de ¿No te Mussolini, enseñaron de Hitler? O sea, pero fue muy por encima. Sí. O sea, porque De que la Segunda Guerra Mundial, Bueno, a ellos ver. son los personajes. primer punto, No, sí. ¿estudiaron en pública o en privado? Pública. Ah, yo en pública también. Es que, o sea, en ese entonces, por ejemplo, en el libro de secundaria, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todo eso o sea, es una historia que compactan muchísimo en sí. el libro. Entonces, Sí, pero sí, o sea, sí siento que lo que te enseñan de esto son estas cosas, ¿no? Como... y te enseñan el juramento a la bandera. No sé, o sea, yo recuerdo justo eso, como Segunda Guerra Mundial, estos son los personajes. Ajá, Pero los lo países. lo que yo llegué a leer de Hitler, pues a mí se me presentó como que era un ser diabólico, o sea, nada religioso, pero sí como que no era un líder. Pues sí, era el malo Ajá, de todo, Sí, ¿no? o sea, te digo que Por a lo de mí- los judíos. Y así. Ajá, Sí. o sea, a mí recuerdo que me hicieron leer el libro de Mi Lucha, Ujú. pero, o sea, porque al final, después de que todos lo leían, era como, a ver, ahora díganme qué opinan, ¿no? O sea, pero en lo referente a, porque sí, tiene años que lo leí, pero era como un poco la idea de la maestra, como, ok, ya lo leíste, entonces dime, ¿qué opinas de la forma en que esta persona está tratando de justificar como todo lo que está haciendo, ¿no? Pero creo que hasta ahí se quedó. Yo siento que la experiencia, bueno, con mis compañeros y todo, fue muy como cuando lees a Nietzsche por primera vez y que es superhombre y no sé qué, ya sabes. Entonces, como que se fue por ese lado. ¿Pero qué edad tenías? 23. ¡No! Estaba en primero de prepa, no sé, Ok. 15, por allá. Ok, pues sí, eran adolescentes. Ujú. Pero es lo que digo, o sea, démosle más importancia a promover el fin de las guerras y la paz que a vanagloriar esto. Sí, Es y lo que yo tengamos digo. cuidado en de qué manera presentamos a estos personajes, ¿no? Y también hace rato Paloma o Adriana mencionaban como que cada quien tenga no, se me va la palabra, como su forma de pensar, Su punto de vista. su criterio, un criterio sobre, ok, estoy en este contexto, me están diciendo que estas personas son malas, yo como ser humano, ¿qué considero? ¿Está bien atacarlos? ¿Está bien este discurso de odio? En todas las guerras se ha hecho, ¿no? O sea, y tanto guerras humanas como guerras de fantasía, como los seres, los otros son los malos y nosotros somos los que tenemos la razón. Entonces, como la conclusión de este subtema es como tengamos cuidado de cómo presentamos y de qué manera hablamos de estas problemáticas. Y justo lo que acabas de mencionar, por eso a mí me gustó mucho la zona de interés, porque pues muy sutilmente muestran las diferentes perspectivas de cada, de la familia, cada persona de la familia. Ajá. Porque tenemos, por ejemplo, al hijo mayor que obviamente quiere ser como su papá, ¿no? Y está Es como un totalmente, Jojo Rabbit. o sea, está totalmente metido en las ideas y los judíos no son gente para él, no son personas, ¿no? Está la niña, que ella, es lo que digo, la niña no es tan joven. Eso quiere decir que la mayor parte de su vida vivió conviviendo con otros judíos como gente normal, como sus compañeros de clase, sus vecinos. Entonces, a pesar de que todos ya dan por hecho que esto es lo que está bien, ella sigue teniendo compasión por ellos, ya sabes. La que va a dejarles comida. Las que les da comida. Eso yo no y había todo. entendido, ¿era la hija? Era la niña. Era Era la niña porque era la niña que su papá siempre encontraba en la noche, como, ¿dónde estabas? Y la subía a dormir.
es porque ella todas las noches se iba a hacer eso, ya sabes. Y luego está el niño más chico, que él está creciendo con esta ideología. Jugando con... Y aún así, cuando obviamente no, es un ser humano, o sea, no está totalmente bien con lo que está pasando porque abre la ventana y ve que van a matar a alguien y dice como, no debiste hacer eso, ya sabes, como no es alguien que disfrute esto como la mamá, que está pues completamente desquiciada, ¿no? Entonces, eso está chido, porque sí hay, como dije hace rato, hay muchas perspectivas, ¿no? Y además creo que ahora que mencionas como a los personajes, tenemos también a la mamá de la mamá, que no bueno, les soporta. No, pero no sé si yo tuve una lectura como más diferente. Ok. A ver, ¿cómo lo viste? No, pero, o sea, definitivamente llega y se siente esta parte del desprecio, ¿no? Sí. De guacala, puchi, un judío. Pero creo que cuando está en el dormitorio y le toca ver las llamas de todas las personas, de todos los judíos que están siendo incinerados, toma conciencia. Creo que ahí es cuando toma conciencia y por eso se va sin avisar. Sí, entonces, también es mi visión, o sea, yo digo, llega hablando de que, ay, yo quería las cortinas de mi vecina, seguro está allá adentro, como de que esto está bien, nosotros somos la raza aria. O sea, como si estuviera diciendo, ay, Jessica fue a la tienda, ¿no? Ay, sí se la llevaron al campo. Pero aún así, en el fondo, sigue siendo un ser humano y te afecta ver porque allá está cerca. El genocidio, y ver cómo están saliendo las cenizas y dejar de pensar en qué cortinas quieres y darte cuenta de que ahí están incinerando miles de personas, no lo soporta, ya sabes. Sí. Y eso todavía contrasta aún más la psique de los nazis como el papá y la mamá, que lo ven así como... Y es que, como dice Jess, o sea, es muy diferente, lo vemos en el caso de la señora esta, pensar en la guerra pero estar lejos y pensar en la guerra pero tener literalmente al lado un campo de concentración. Sí. Y yo, o sea, como con un ejemplo más actual y más cercano a nosotras, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo mucho con el tema de los migrantes que han llegado aquí y todos estos discursos en los que pues sí ha sido mucho de, ay, malditos migrantes, que se regresen, y es como, güey, cálmate un chingo, ¿no? O sea, hace no tantos años era el mismo rollo, pero con los mexicanos que se habían ido a Estados Unidos, ¿no? Y, o sea, sí es de repente complicado porque puede que hace 15 años hablábamos de la crisis migrante de otro país, decíamos, no, pues que les abran las puertas, lo que sea, y después llegan aquí y ya lo vives de cerca y entonces ya es donde se encuentran todas estas ideas contrarias y de repente sí también toca decir como, cálmate, ¿no? O sea, todos somos migrantes en algún momento. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto en el que esto ya se pasa de ser una simple opinión a ser un discurso de odio? Exacto. Que también es entender de dónde viene eso, ¿no? Por ejemplo, a mí no me ha tocado en esta época con haitianos escuchar ese discurso de odio, pero cuando se dio este video viral de la señora quejándose de los frijoles, que claro, creo que era de Guatemala, una cosa así, en el camión sí llegué a escuchar a una señora hablando con una total desconocida de, es que esta gente viene con enfermedades, esta gente viene a quitarnos su trabajo, y es como, ¿de dónde viene el odio? De que cuando otra gente que no es parte de ti, de tu país, llega a tu casa, por así decirlo, y empieza esta necesidad de echarlo a un lado? Y creo que de ahí vienen todos los problemas poniéndonos densas de la humanidad, ¿no? Porque no podemos empatizar con que esta gente, si viviera en un lugar ideal y óptimo, no vendría, no se moverían, ¿no? Y yo siento que, bueno, por ejemplo en Yucatán hay muchos discursos de odio, xenofobia y cosas así, y yo siento que lo justifican con la idea de proteger la paz de Yucatán, ¿no? Como que todos los que vengan de fuera van a traer sus costumbres, violencia, lo que tú quieras. Pero, güey, solo toma un momento dejar de pensar en qué vas a perder tú y pensar de dónde viene esa persona. O sea, no está aquí porque quiera, ¿ya sabes? O sea, está aquí porque ya vivió cosas mucho más difíciles y se va a enfrentar a un nuevo comienzo en un lugar que no conoce. Y todavía vienes tú a hacerle la vida más difícil, ya sabes. Y que ojo, porque también hay dos discursos bien diferentes cuando se trata de los migrantes que están aquí.
¿no? Y entonces tenemos la parte de los latinoamericanos que vienen aquí y entonces no los queremos porque van a robar trabajo, pero también están los que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, que vienen de Europa, que traen euros, que traen dólares. Que afectan muchísimo más directamente nuestra vida. Y que ellos no son migrantes, son expats, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando ahí con ese, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? Sería la gran respuesta, la gran pregunta, y creo que es una pregunta que se puede aplicar a básicamente cualquier guerra de todas las que analizan las películas de las que hemos hablado y muchas más que ni siquiera llegamos a mencionar, ¿no? Está Dunkirk. La vida es bella. También, 1917, sí la mencionamos. Esa a mí me encanta en lo referente al plano secuencia. El técnico. Sí. Que si no lo han visto, pues también es muy interesante. Zona de interés, que también me gusta mucho por la parte en la que esta niña sale a dar la comida y que después cuando te enteras de cómo se grabó toda esa secuencia también es muy interesante porque lo vi hace poco y sí me gustó mucho porque resulta que usaron una cámara militar, literal de las que solamente registran calor. Wow. Y entonces con esa recogieron la imagen prima, digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Que esa cámara definitivamente no tiene la resolución para cine. Entonces, con base a todas esas imágenes que recogió esa cámara térmica, con apoyo de inteligencia artificial y la parte de los editores, hicieron una versión ya HD 4K super ultra guau para el cine. Qué padre. Y también me gusta porque creo que es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar. Exacto, no estamos en contra de la inteligencia artificial, sino a favor de su uso ético. Exacto, te puede ayudar de forma ética. Porque otra cosa hubiera sido si hubieran puesto no en Photoshop, pero en Adobe Premiere, ¿no? Hazme una secuencia de 4 minutos en la que una niña salga y bla, 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 bla. O sea, al final aquí hubo mucho trabajo humano y también por eso me gusta mucho esta película como en la parte técnica. Sí, desde la creación, la producción, todo está muy padre. Entonces, pues sí hay que tener como mucho cuidado y también mucho criterio en la forma en la que analizamos las películas y entender mucho de dónde viene cada película y que si una película viene de Estados Unidos, incluso si es una animada que no tiene nada que ver con la guerra, trae unos valores y unos mensajes que son de Estados Unidos, ¿no? Entonces es como hay que tener mucho criterio con la forma en la que vemos todo este cine. Así es. Pues sí, en general no se trata de cine bélico es bueno o es malo o así, sino de verlo con conciencia y recordar que la guerra es real y que existe y que no solo es algo que estamos viendo en una pantalla, ¿no? Sino que hay gente en la actualidad que está siendo víctima de estos horribles actos. Entonces, tener conciencia de eso y reflexionar qué es lo que muchas películas, qué es el objetivo de muchas películas. Me acordé de la frase esta de haz el amor, no la guerra. Hagan el amor, no la guerra. Pero bueno, es momento de terminar con el programa de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. De nuevo, hoy tenemos a Paloma López. Hi. Y a Jess Loher. Y a Adriana Collado. Los esperamos el siguiente jueves. Si es que nos siguen por radio, los esperamos a las 11 de la mañana a través del 106.1 FM o nos vemos el fin de semana, ya sea en nuestro formato en podcast o ahora en video. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Cine Comadres.